Oye, hablamos de pianito, hablamos de pianito para celebrar. Bueno, quienes nos acompañan y quienes se acaban de conectar, nuevamente bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por su tiempo, por atender a esta invitación, a este llamado. El día de hoy vamos a hablar sobre por qué los modelos financieros cambian la calidad de las decisiones y el día de hoy nos acompaña el profesor William Martínez. Él es ingeniero industrial y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes y MBA del Instituto de Empresa, consultor financiero por más de 20 años, donde ha participado y dirigido más de 100 proyectos de consultoría. Ha sido conferencista internacional en temas de modelaje financiero y evaluación de proyectos y actualmente es socio de la firma Valora Consultoría SAS. Sus áreas de experiencia incluyen valoración y negociación de empresas, proyectos de infraestructura, concesiones viales, concesiones portuarias, concesiones mineras, concesiones de transporte masivo y agua, reestructuraciones empresariales y análisis de riesgo. Profesor William, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Desde este momento te cedo la palabra. Bien, muchas gracias a todos, bienvenidos. Siéntanse libres dentro de este tema que vamos a tratar en esta hora, hacer las preguntas que consideren pertinentes. Ya les voy a proyectar.
Deme un segundo, por favor, y trato de... ¿Ahí se está viendo bien? Sí, profe, vemos bien. Listo, se oye bien también, ¿no? Perfecto. Perfecto, sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tratar de responder rápidamente la pregunta de por qué los modelos financieros cambian la calidad de las decisiones, que es justamente el temario de hoy. Muy bien. Entonces, lo primero que deberíamos entender, yo no sé si ahí me están viendo, ya. Ok. Segundito, ya. Lo primero que deberíamos entender es qué es un modelo financiero. Y en esto, digamos, un autor que ya yo creo que hace un buen resumen de cómo podemos identificar un modelo financiero. Muchas veces, digamos, tenemos la duda o llamamos erróneamente una hoja de Excel un modelo financiero. Entonces, de esto diríamos lo siguiente. Una hoja de cálculo se convierte en un modelo financiero, perdón, una hoja de cálculo se convierte en un modelo cuando hay datos, ecuaciones y relaciones específicas de los números y se organizan salidas de información. Eso ya nos da una idea de que un modelo financiero lo que hace es, básicamente, es transformar la información desde unas entradas de información a unas salidas de información que obviamente tienen como principal objetivo poder responder algunas preguntas que tengamos dentro de la toma de decisiones. Bien, el modelo financiero se convierte, o más bien el modelo ya se convierte en un modelo financiero cuando usa variables operativas, variables de inversión y de financiamiento basadas en principios contables. O sea, básicamente un modelo financiero, por definición, debe tener unas series contables que es como el lenguaje eh, universal financiero eh, que utilizamos. Y básicamente el modelo se convierte en un modelo de proyección financiera cuando usa supuestos acerca del desempeño futuro para dar una visión de cuál podría ser la visión financiera de la compañía. Bien, muy bien. Entonces, adentrándonos un poco en responder la pregunta inicial de qué es un modelo financiero, pues genéricamente nosotros tenemos como modelo financiero, como les mencionaba, una transformación de información entre variables que podemos clasificar entre variables controlables, llamémoslas así, o variables de decisión, y variables que no controlamos o también llamadas variables exógenas. Y eso se traduce en medidas de desempeño o comportamiento. Eso es lo que es genérico de un modelo, esa transformación de la información. En un modelo financiero, básicamente nosotros vamos a tener que responder 5 preguntas básicas y a través de esas preguntas básicas entender el desempeño de la empresa. Es cuáles son los ingresos, cuáles serán los ingresos, cuáles serán los costos y los gastos, cuáles serán los montos de inversión y cuál será
cuál será la estructura de capital. Esa estructura de capital básicamente responde a la pregunta de cuál es la estructura de financiamiento del negocio. Esas 5 primeras preguntas que contestamos se deben reflejar en los estados financieros. Estados financieros en un modelo, hay 2 tipos de modelos: los modelos simples, que básicamente contienen balance y pérdidas y ganancias, y los modelos financieros de 3 estados financieros, donde ya tenemos balance, estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias, y estado de flujo de caja, que deben estar interrelacionados de manera correcta para poder reflejar fielmente la situación financiera de la empresa. Y esos estados financieros serían como la salida primaria, y depende del modelo ya se pueden hacer salidas específicas. Salidas específicas, por ejemplo, en un modelo de valoración para poder entender el valor empresarial, el valor patrimonial, la tasa de descuento, los múltiplos, o en un modelo de corto plazo para poder entender ejecución presupuestal, nivel de ingresos, pago de dividendos, endeudamiento esperado, entre otras variables. O los modelos un modelo de largo plazo que básicamente responde preguntas tal vez más estratégicas, como la rentabilidad, la generación de valor, estructura de capital, entre otras cosas. Bien, entonces ya tenemos preciso que es el modelo financiero. Un modelo financiero, entonces, es la conversión, resumámoslo, es la conversión de variables operativas, financieras, macroeconómicas y otras variables de decisión como nivel de endeudamiento, pago de dividendos, eh, estructura de capital de trabajo, que determinan variables operacionales principales como nivel de ingresos, nivel de costos y gastos, montos de inversión, estructura de capital, y que me permiten recopilar los estados financieros o los resultados de la compañía en el marco de los estados financieros, que pueden ser para modelos más simples, balance y estado de pérdidas y ganancias, o estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias, y en los modelos más robustos, el estado de situación financiera, el estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de caja, que constituyen nuestras salidas primarias para después ya entrar a la problemática específica dependiendo de las preguntas que yo me quiera responder dentro del modelo financiero. Muy bien. ¿Cuál es el rol estratégico? Ya vamos a entrar aquí a responder las preguntas más específicas que nos plantea este webinar. ¿Cuál es el rol estratégico de los modelos financieros o del modelaje financiero? Lo primero es que el modelo yo lo debo entender como una herramienta de decisión, donde básicamente a través del modelo yo puedo incorporar a esa toma de decisiones una base racional y rigurosa para que se puedan, para que se pueda entender y cuantificar las distintas alternativas. Otro punto del modelo financiero es que proporciona rigor y razonabilidad en la toma de decisiones.
Lo que permite un modelo financiero básicamente es aterrizar esa toma de decisiones, pasando muchas veces de la, digamos, vaguedad retórica, comercial y estratégica a entender cómo las acciones que vamos a tener se traducen en ganancias y crecimientos al tiempo que permite visibilizar los supuestos utilizados. Por ejemplo, justamente mm, esta semana estaba teniendo una discusión con una persona que hablaba de cómo se compaginaban, por ejemplo, la toma de decisiones estratégicas con la toma de decisiones financieras, que al final se juntan a través de un modelo financiero. Esa compaginación básicamente se da a partir de que el modelo financiero me permite establecer si las acciones que estamos tomando generan rentabilidad o no generan rentabilidad para la empresa o para el proyecto, si estoy en el caso de un proyecto. Y obviamente, ¿cuál es el impacto? Entonces, el modelo financiero sí incorpora esa base racional en la toma de decisiones. Y otro punto muy importante que hace el modelo financiero es que nos da un marco estructurado. Las empresas que, por ejemplo, emiten en bolsa y que son muy, llamémoslo así, muy sofisticadas en sus proyecciones financieras, por todo el tiempo o asiduamente tienen que estar dando información al mercado. El modelo financiero les permite estructurar un marco, primero, para estandarizar la colaboración, perdón, la comunicación, y segundo, poder establecer la forma en que cooperan las diferentes áreas en las proyecciones. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, en modelos financieros de empresas que emiten en bolsa, que son sofisticadas, llamémoslo así, permítame la expresión, en la comunicación con sus clientes y además lo hacen asiduamente, son diferentes áreas las que colaboran dentro del modelo financiero y hay un marco de colaboración que es el modelo financiero. Entonces, el área comercial estima sus ingresos, el área técnica puede definir los proyectos de inversión y los costos y CAPEX asociados a esos proyectos de inversión futuro. El área financiera establece los parámetros de financiación y la mejor estructura de capital y la gerencia hace el análisis del impacto en el negocio, el impacto en la rentabilidad de las diferentes proyecciones al tiempo que identifica justamente los diferentes escenarios en que se puede mover el negocio. ¿Listo? Entonces, una idea, una primerísima idea aquí es que el modelo financiero nos ordena, sirve como herramienta de decisión, pero permite ponerle una base racional a la toma de decisiones al tiempo que nos permite establecer un marco de colaboración entre diferentes áreas para entender el impacto de la toma de decisiones. Muchas veces también en en el modelo financiero o digamos en las diferentes empresas nos podemos mover en diferentes contextos. En los contextos que llamaríamos simples, en el ambiente empresarial, el modelo sirve para establecer una cuantificación de causa y efecto. Yo hago esto
y pasa esto. Yo incremento la participación en este mercado, estos son los resultados. Yo hago un programa de eficiencia en costos de esta manera y esas son las implicaciones en las futuras utilidades y los futuros dividendos, por ejemplo. Si yo establezco una relación financiera, por ejemplo, sería otro ejemplo de estructura de capital, deuda y equity, estas serían las implicaciones en la valoración de la empresa, estas serían las implicaciones en los índices de cobertura de la empresa, estas serían las implicaciones en la rentabilidad mínima aceptable. Por ejemplo, eso es lo que hacen los modelos financieros en los contextos simples. Básicamente es una herramienta donde podemos medir la causa y el efecto. En escenarios más complejos, más inciertos, ahora vamos a hablar un poco más de incertidumbre, el modelo funciona para experimentar y identificar eventuales patrones emergentes y entender qué pasa si eventualmente las cosas van mal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay cambios importantes en las variables? ¿Cuáles serían las implicaciones y cuáles adicionalmente serían los efectos en la empresa? Básicamente, acordémonos que cuando los ambientes tienden a ser más inciertos, más complejos, por supuesto, el modelo financiero, o más bien la toma de decisiones a través del modelo financiero, debe premiar, debe entender mejor los escenarios más adversos, los peores escenarios. Entonces, eso quiere decir que en contextos complejos, el modelo financiero debe servir justamente para entender cuáles son las fuentes de incertidumbre y cuáles son los efectos de incertidumbre. Como les decía, eso lo vamos a ver un poquito tal vez en el siguiente slide. Y el otro punto que es importante son esos cambios, los cambios estructurales. Las empresas que son sofisticadas, llamémoslo así, financieramente o más sofisticadas financieramente, el modelo financiero les permite entender cambios estratégicos como fusiones, adquisiciones, desarrollo de nuevas líneas de negocio o, o ventas de líneas de negocio para saber las implicaciones en la generación de valor de la empresa. Entonces, esos cambios estructurales que hacen parte de esa toma de decisiones también se entienden a partir o deben entenderse los efectos a partir de un modelo financiero. Muy bien. Deme un segundo, por favor. Listo. Muy bien. El modelo financiero, entonces, o las cuantificaciones de ese modelo financiero, en el análisis estratégico nos va a servir para entender qué estamos asumiendo en la modelación. Entonces, cuando hacemos un modelo, vamos a poder entender y visibilizar los supuestos utilizados en el análisis. Un segundo elemento que es muy importante desde el punto de vista del entendimiento del negocio es entender cuáles son los drivers de valor. Esta palabra driver, a mí no me gusta mucho usar los anglicismos. Tal vez en español diríamos la palabra más cercana, que podríamos utilizar sería palancas. Son esas variables importantes. ¿Cuáles son esas variables importantes que me hacen diferencia en los resultados? Eso me permite entender un modelo financiero.
Acordémonos que de todas las fuentes de incertidumbre, de todas las variables que yo puedo tener en el negocio, por definición, unas tendrán un impacto mayor en la variable que estoy analizando. Supongamos que estoy analizando la rentabilidad. Unas tendrán un impacto mayor, que es importante y que la define a esa variable como una palanca, y otras generarán variación, pero la variación será bastante menor, caso en el cual esa variable, aunque genere variación en los resultados, no lo hace de manera tan importante como para ser una variable de interés. Entonces, la modelación, el modelo financiero, me va a permitir entender cuáles variables impactan más, cuáles variables impactan menos, y por tanto, desde el punto de vista de gestión de riesgo, me va a permitir establecer las estrategias de mitigación sobre esas variables que tengan mayor impacto. En el caso en que yo esté considerando y evaluando escenarios adversos. Y algo complementario a lo que acabo de decir, el modelo me puede ayudar a entender qué puede salir mal. Facilita el análisis de escenarios y la identificación de riesgos potenciales. Una de las cosas que en mi experiencia he podido conocer es, digamos, en muchos casos, por qué fracasan los proyectos. ¿Por qué fracasan la toma de decisiones en el proyecto? Y definitivamente, yo diría que uno de los fracasos importantes o una fuente de fracasos importante es porque en los escenarios considerados no se contemplaron, no se hizo la pregunta ni se midió el efecto de qué podría salir mal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguna vez conocí una concesión que en su etapa final de estructuración y aprobación, eh, cuando tenía todas las variables cerradas, digamos, no se hizo el suficiente análisis, parte del tráfico, o gran parte del tráfico más bien, que estaba, pasaba por esa concesión, tenía que ver con tractomulas que llevaban petróleo. eh, Justo al momento o después del momento de la aprobación, ya para conseguir recursos, eso es en el año 2016, el petróleo se viene abajo, pasa de $100 a $30. Los pozos cercanos que explicaban el tráfico por tractomulas se cierran por pasar, dado el precio del petróleo, pasar de ser antieconómicos o no rentables, y resulta que lo que antes era viable por el tráfico dado, sin ese tráfico pasó a ser no financiable. ¿Qué entendería uno ahí que pasó? De pronto no detallaron lo suficiente o no se preguntaron, no se hicieron las preguntas suficientes para entender la composición del tráfico y hacerse la pregunta de qué pasa, cuáles serían los efectos si el petróleo bajaba y eventualmente esos pozos se hacían inviables. Al final se tuvo que reestructurar toda la concesión, que afortunadamente lo que salió mal fue antes justamente de comenzar la obra. Eh, pero esa es una pregunta donde muchas veces no se hace. Muchas veces no se hace, no se ven los efectos, no se miden
no se analizan los efectos adversos de las variables, que además es una fuente muy importante de toma de decisiones. ¿Qué pasa si se nos materializan los escenarios más adversos? Y como les decía, como les anunciaba previamente, un modelo me permite, que está conectado con lo anterior, hacer gestión de la incertidumbre. Incertidumbre simplemente quiere decir que los valores de esas variables que considero importante, aunque yo esté basado en un escenario, por ejemplo, que puedo considerar muy probable o más probable, pueden tener incertidumbre. Y esa incertidumbre puede terminar, en algunos casos, en muchos de los que yo conozco, y los conozco porque terminan justamente en pleitos legales, que es cuando el modelo financiero fracasa, muchas veces se termina en pleitos legales. Cuando digamos, es entender cuando esas variables toman valores radicalmente diferentes a los que yo esperaría, cuál debería ser la toma de decisiones. Y eso lo hago yo, digamos, como modelo financiero, ya hablando más específicamente. Esto, por ejemplo, se ve en el seminario de modelaje financiero, traigo de las herramientas, las herramientas más prácticas. Digamos que en general hay 5 herramientas, que solamente cinco herramientas para generar la incertidumbre. No, estoy omitiendo árboles de decisión y modelos de opciones, porque los más usados es el análisis de sensibilidad, que consiste básicamente en dar valores a las variables y medir el impacto en la variable de salida. El análisis de escenarios, que es dar valores a un conjunto de variables, ya no es una por una, sino un conjunto de variables, y tipificarlas a través de estados, o sea, traducción, hacer un análisis, perdón, un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario optimista, o hacer análisis probabilístico, que en la práctica se llama simulación de Monte Carlo, que es generar múltiples escenarios de tal manera que a través de esa generación de múltiples escenarios, en general el número mágico en simulaciones de escenarios, en simulación de Monte Carlo, perdón, son 10.000 escenarios, es generar esos resultados y a partir de ahí poder establecer la probabilidad en la toma de decisiones. Si esa toma de decisiones, por ejemplo, se refiere a un proyecto, es entender cuál es la probabilidad de que el proyecto sea rentable, cuál es la probabilidad de que el proyecto no sea rentable y cuáles son los posibles valores que puede tomar el proyecto de acuerdo a las probabilidades asociadas y según nuestra perspectiva de riesgo. Acuérdense que las perspectivas de riesgo, pues en el extremo son dos: ser adverso al riesgo o favorable al riesgo. Entonces, hacer la toma de decisiones, bien sea por los escenarios favorables, cuando no soy adverso al riesgo, o los escenarios desfavorables, cuando debo tener una posición de adverso al riesgo. Entonces, básicamente, lo que me permite entonces el modelo financiero, sin duda, es hacer una gestión de la incertidumbre, incorporar la incertidumbre en la toma de decisiones, viendo el impacto de las variables, viendo cuáles variables son más importantes y adicionalmente entender el riesgo en la toma de decisiones, o sea, poder asociar valores con probabilidades asociadas.
Bien, acordémonos, digamos, que desde el punto de vista que una de las grandes maravillas que tiene Excel, por ejemplo, eh, en esto de la toma de decisiones, es que tiene herramientas prehechas, que Excel llama herramientas, que nos permiten básicamente hacer muy rápidamente el análisis de sensibilidad, análisis de escenarios y hacer simulación de Monte Carlo, incorporando codificación de macros a través del lenguaje de Visual Basic. Entonces, parte de lo que se ve en el seminario de modelaje financiero es entender cuál es todo el potencial de Excel para que yo lo pueda incorporar dentro de los modelos financieros y así facilitar la toma de decisiones, dado que el modelo, como les decía previamente, es, puede ser visto desde su versión más sencilla como una herramienta que facilita la toma de decisiones. Muy bien, ¿cuáles serían algunas mejores prácticas de diseño del modelo financiero? Uno, el modelo financiero siempre debe reflejar una simplicidad. O sea, uno debe hacer los modelos de manera simple, que no quiere decir que sean de manera sencilla. Los modelos financieros no pueden ser diseñados buscando la precisión del decimal. Vamos a llamarlo así en un extremo. Porque cuando usted busca la precisión del decimal en los modelos financieros, quiere decir que usted está diseñando un modelo financiero complejo. Un modelo financiero complejo no solamente es difícil de administrar, tiene muchos costos de administración asociados, sino es muy difícil de entender. Entonces aquí estoy poniendo un ejemplo, dice, parte del tema de la crisis financiera es que nadie entendía los modelos ni las fórmulas que había detrás de los productos que provocaron la crisis. A mí muchas veces me han contratado para rediseñar modelos financieros que un analista tiene, pero que no entiende, que están desorganizados, que son duros, difíciles de administrar, de tal manera que se pueda hacer ordenado y más simple y entender el flujo de información que debe tener y que permita entender qué es lo que está haciendo el modelo financiero. Entonces, en general, podríamos decir que los modelos financieros deben ser simples y fáciles de entender para todos los interesados. Entre más robustos, otro punto es, entre más robustos sean los modelos financieros, eso no es cierto, digamos, para los modelos financieros más robustos, nosotros veíamos en una diapositiva anterior que digamos que en general un modelo tiene como entradas, transformación de la información y salidas de información. Esta idea, cuando los modelos financieros son más robustos, cuando hay más colaboración entre áreas, un mejor diseño del modelo supone que uno haga una clara discriminación entre entradas de información, transformación de información y salidas de información para que el modelo refleje de mejor manera ese flujo de información. Es decir, un modelo financiero bien diseñado, usted va a entender fácilmente cuál es el flujo de información. Entonces, el flujo de información, como en este ejemplo, es decir, dónde están las variables macroeconómicas, dónde se entran, dónde están las variables operativas a través de márgenes, eficiencias, estructura de capital, cuáles son, dónde están los ingresos del modelo, los costos, los gastos y dónde están los resultados
primarios de ese modelo financiero. Entonces, la simplicidad debe ser una característica del modelo financiero. Entre otras cosas, permíteme, y yo hago aquí vamos a ver si puedo hacer un dibujo aquí encima de la gráfica. Si nosotros, si nosotros pudiéramos pintar de alguna manera, no, esto no me va a funcionar un segundito. Denme un segundito a ver si yo puedo usar eso. Creo que voy a poder usar esto mejor. Vamos a ver si este me funciona mejor. Listo. Si este es, digamos que un modelo financiero, usted tiene n variables y esto puede ser el porcentaje de explicación. ¿A qué me refiero con simplicidad? El porcentaje de explicación. O sea, entre más variables usted le ponga al modelo, más se explica. Pero resulta que como todo, en todo modelo matemático, en toda ecuación, usted va a tener lo siguiente: las primeras variables se explican mucho y las últimas variables que usted le mete al modelo financiero ya explican menos. ¿Esto qué quiere decir? Que usted en un modelo financiero, voy a volver a hacer la curva que se me fue, modelo financiero, usted debe buscar este nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque este modelo digamos, de complejidad le va a permitir este nivel de explicación. Pero si usted quiere ganarse este adicional de explicación, casi que va a tener que duplicar el número de variables. Entonces, en un modelo financiero, usted siempre debe transar, lograr, digamos, un equilibrio deseable, razonable, entre complejidad y simplicidad. Es decir, tener un nivel determinado de complejidad que le logre el mayor nivel de explicación. Bien, otro punto importante de las prácticas de diseño en un modelo financiero es que usted debe poder sensibilizar todas las variables. O sea, debe optar por no incluir lo que se llama código duro, que es cuando usted mete valores en la formulación. Cuando usted mete valores en la formulación, usted impide que ese parámetro lo pueda sensibilizar. Entonces, usted tiene que hacer una formulación donde parametrice y además donde tenga el cuidado de no duplicar las entradas de información, porque eso lleva obviamente a inconsistencias. Y otro punto, digamos, importante, que desde el punto de vista de prácticas de diseño, es que el modelo sea transparente. Y quiere decir que sea transparente, es que tenga una estructura lógica de tal manera que pueda facilitar las auditorías. Una de las cosas más importantes que tiene un modelo financiero es que si yo comienzo a verlo a partir de las salidas, tenga el menor número de, llamémoslo así, de saltos entre las salidas y la entrada de información. Eso hace que un modelo sea más entendible, más transparente, menos opaco. Cuando un modelo financiero tiene demasiados saltos de, entre las salidas de información y las entradas de información, ese modelo se vuelve más opaco y consecuentemente se vuelve más difícil de entender. Hay que hacerle a un modelo financiero el test de la narrativa, por ejemplo, haciendo la pregunta si tiene la lógica, tiene sentido la lógica de los ingresos, tiene sentido la lógica de las utilidades, tiene sentido la lógica de la rentabilidad, si cuadran perfectamente los estados financieros para que un modelo permita que tenga
y cuadren perfectamente los estados financieros, hay que tener una metodología de cuadre de esos estados financieros y entender los supuestos si son razonables y cómo los proyectos, perdón, cómo la proyección se puede comparar contra los datos históricos. Eso lo hacemos en un modelo financiero a través de indicadores. Entonces, una de las preguntas que nos debemos contestar es cuáles son los indicadores claves que debe tener un modelo financiero para que me permita entender si el test de los números, si los supuestos son razonables. Y obviamente que el modelo tenga las alertas y los checks que le permitan garantizar la integridad de la información. Bien, no sé si tienen preguntas. Entonces, un modelo financiero, ¿para quién es estabilidad? Obviamente no es solo para financieros o banqueros de inversión. Debe ser para todos los que quieran imponer un lenguaje de credibilidad. Resulta, por ejemplo, que cuando usted es empresario, usted eventualmente va a tener que hablar con inversionistas, eventualmente va a tener que hablar con fondeadores, y usted necesita no solamente un plan robusto desde el punto de vista de la historia, o sea, que sea razonable, sino desde el punto de vista de los números. Eso lo hace es a través de las habilidades y las cuantificaciones que nos permite hacer un modelo financiero. Bueno, esta era mi presentación. No sé si tengan, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, profe, muchísimas gracias por tu presentación, por esto que nos acabas de compartir. Yo, mientras las personas de pronto se van animando a dejarnos algunas preguntas, si quieren en el chat o si quieren levantar la mano, voy a mostrarles un poco sobre el programa del que estamos hablando hoy y el tema pues que nos convoca, que justamente es el modelaje financiero. Comentarles que vamos a estar iniciando. Tatiana, perdón, Natalia, ahí tiene Tatiana una mano levantada. Sí, profe, termino esta parte y le doy la Ah, palabra a Tatiana. Gracias, profe. Entonces, vamos a tener corte del programa de modelaje financiero de manera virtual durante el mes de marzo, inicia ya pronto, y también en el mes de agosto, es lo que estamos presupuestando. Este es un programa que tiene 96 horas de sesiones sincrónicas. El objetivo, pues, como hablaba el profe William, varias de las cosas que nos comentaba, pues la idea es que puedan desarrollar conocimientos, herramientas y buenas prácticas para construir modelos financieros efectivos en Excel. Básicamente, es así de puntual. Para llegar allí, pues será importante conocer cuáles son esos principios para el desarrollo de modelos. Y cuáles son esos pasos, esa metodología para poderlos desarrollar, cuáles son los usos e implicaciones de una estructura de modelos financieros, y comprender cuáles son los aspectos claves para su desarrollo, poder desarrollar esa estructura básica de un modelo financiero y sus diferentes módulos, y analizar la interrelación de los distintos estados financieros. Este es el camino principal que se va viviendo. Hay unas horas opcionales antes de iniciar el programa que son una nivelación de Excel, ya que este programa es muy importante para para este curso de modelaje financiero. Sin embargo,
entendiendo que muchas veces podemos llegar como en niveles distintos en esta herramienta. Tenemos una nivelación previa. Luego ya iniciamos el módulo 1 de Excel, pero ya a un detalle, ahora sí mucho mayor y con un nivel de aplicación más concreto hacia el tema de los modelos financieros. Eh, Luego hay un módulo 2 de fundamentos financieros, el módulo 3 que ya nos habla del modelaje como tal, el módulo 4 donde hacemos esta evaluación de proyectos y creación de valor, el módulo 5 donde hacemos valoración de empresas, el módulo 6 que es un modelo de planeación financiera, el módulo 7 que nos habla del Project Finance, el módulo 8 que es la definición de portafolio eficiente, eh, y el módulo 9 que son análisis de proyecciones financieras bajo condiciones de riesgo. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues este es un programa que es altamente práctico. em, no es solamente el, digamos que un tema teórico, un tema de fundamentación o de comprensión de conceptos, sino que ustedes van a estar aplicando todo el tiempo los conceptos de manera que al finalizar el curso, pues van a poder construir ese modelo en Excel. ¿Listo? Creo que Tatiana era la persona que tenía la mano levantada. Tatiana, no sé si quisieras todavía intervenir, si tenías alguna duda o algún comentario. Sí, buenas noches para todos. ¿Cómo Hola. están? Bueno, con el tema que hablaba el profesor acerca del tema del modelamiento financiero, yo he trabajado en algunos rubros de la economía, en transporte, en comercialización y demás, y ahorita pues me encuentro trabajando específicamente en el sector de gas. Y aquí tenían una, o sea, o tienen una particularidad a la hora de formular el presupuesto con modelo y demás, y es la metodología ZBB, que es como partimos de cero, o sea, no miramos los históricos. ¿Qué tan recomendable es esta metodología a nivel de generar unas proyecciones y poder analizar lo que pasa, pues, con un sector que hoy en día es tan volátil? Me refiero a que el tema de gas en Colombia pues ha venido cambiando, eh, tanto en la consecución de moléculas como demás. Entonces, pues para mí fue pues un poco diferente a lo que venía trabajando previamente con el tema de modelamiento financiero. Digamos que, muy buena pregunta, Tatiana. Eh, digamos que el, el modelo financiero es transparente a eso, pero digamos las proyecciones no son, no- digamos que no, la metodología de proyecciones no desconoce el hecho de que eventualmente tú tengas que partir de cero. De hecho, tú tienes en un modelo, digamos, como metodología de proyección, tú siempre vas a tener dos fuentes. Siempre creemos que es como una sola fuente, pero son realmente dos. Uno es la historia, que esa es la fuente que nosotros consideramos siempre como principal. Entonces yo miro qué ha pasado para entender qué va a pasar. Pero, por ejemplo, en el caso de la pandemia, nos llevó a entender, digamos, en muchas empresas que ya no podíamos, la historia en ese momento era en muchas empresas irrelevantes para entender qué iba a pasar. Muchas empresas les fue muy bien, otras empresas les fue muy mal. Entonces, ya ahí digamos, toma eh, importancia otro tipo de tomas de decisiones, como son, por ejemplo, la opinión de la fuerza de ventas, la opinión de los técnicos, la opinión de expertos, que nosotros inclusive podemos incorporar en el modelo financiero. Desde el punto de vista del modelo financiero, la importancia está en que podamos cuantificar de manera certera los valores de las variables operativas y financieras que definen las proyecciones. Por eso digo
que uno entendería que el modelo es transparente a lo que tú le vayas a meter como valor de las variables. Lo importante es que el modelo haga bien la cuantificación, como decíamos en la presentación, de causa y efecto. ¿Qué pasa si yo tomo este valor? ¿Cuál sería el resultado? Pero al final, esas proyecciones, como te decía, no desconocen el hecho de que puedas tomar varias técnicas de proyección para el caso inclusive donde no quieras tener en cuenta la historia. Muchas proyecciones de muchos negocios eh, han tenido en cuenta que no existe historia reciente. Creo que Tatiana se salió. Sí, Ah, profe, qué pena, se me había caído la llamada, pero ya me conecté de nuevo. Bueno. listo. No, Gracias. entonces decía que en muchas empresas, por ejemplo, hay un caso de negocio muy interesante que es ver cómo proyectaron la, el primer potencial de mercado de los teléfonos celulares en Estados Unidos. No tenían ni idea de cuánto iba a ser el mercado, pero pudieron lograrlo a través de paralelos y a través de opiniones de expertos. Lo que tiene que hacer un modelo financiero es hacer bien la medición de causa-efecto, bien sea que lo, esos valores los saques del comportamiento histórico o los saques de opinión de expertos. Ok, profe, muchísimas gracias. Espero haberte respondido. Profe, Sí, muchas sí, gracias señor. por la respuesta. Vamos a mirar otras preguntas que hay por acá en el chat. Em, Nos pregunta, bueno, primero nos preguntó Natalie sobre la grabación. Ya les dejé en el chat el enlace donde pueden ver la grabación de este webinar en los próximos días en ese canal de YouTube. Marcela nos pregunta, ¿cuáles variables han tomado peso en el modelaje financiero con la llegada en firme de la IA? Pero no entiendo la pregunta. ¿En qué sentido la pregunta? No sé si no la pueda. Listo, Marcela, si nos puedes Yo ampliar. diría, digamos, ¿qué es lo que está pasando con la IA? Nos facilita muchas veces la ejecución, pero en términos del modelaje financiero debemos tener un criterio para saber si lo que se está haciendo lo está haciendo bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer muchas automatizaciones de macros a través de la inteligencia artificial. Claro que los puedo hacer, pero al final esto no es tan preciso. Yo tengo que poder verificar, o sea, me acelera el trabajo porque como me da un marco de trabajo y de ejecución que yo debo poder revisar para ver si hace sentido lo que la inteligencia artificial me está proponiendo. Entonces, todavía estamos en la etapa de la inteligencia artificial que nos facilita muchas cosas, pero simplemente no podemos copiar y pegar lo que nos está dando la inteligencia artificial porque debemos meterle algún tipo de criterio. Listo, profe. Por acá, Sergio nos dice, pensé que esta charla era para entender el impacto de la modelación en la toma de decisiones. Hasta el momento se ha explicado la estructuración de modelos. Tema bastante básico. ¿Me puedes explicar la finalidad de la charla, por favor? Sí, creo que, bueno, primero sí es una charla muy introductoria porque justamente pues es la idea, es como traer un marco muy general sobre los conceptos que posteriormente se van a profundizar en el programa, que efectivamente allí sí se verán con un detalle mucho mayor. Este es un espacio de 30 minutos en el que por supuesto pues no podríamos abordar un tema supremamente complejo, pero sí es un abrebocas hacia pues lo que va a suceder y creo que pues el profe ha podido abordar en una buena medida ese impacto, o sea, la importancia que tiene la modelación para la toma de decisiones actualmente.
No sé si tú quieras Eso agregar. eso quedó abordado. Yo no sé si Sergio quedó, no sé si Sergio entró un poquito tarde, pero quedó abordado en la primera parte. Perfecto, profe, gracias. Andrés Felipe Velandia nos dice, gracias por la presentación. Primera pregunta, ¿cuáles serían las bases técnicas necesarias para sacar el máximo provecho al programa? Muy bien, eso yo diría que tiene que tener bases de Excel, o sea, de moverse en una hoja de Excel con, digamos, con suficiencia, sin decir que es un experto, porque lo que hace el programa es que llevarlo de un usuario promedio a un usuario experto, porque va a poder entender todas las herramientas que tiene Excel y va a poder hacer macros y funciones personalizadas, que es lo más sofisticado en Excel que existe. Entonces debe tener bases y comodidad, digamos, dentro del Excel. O sea, haber hecho algún tipo de, fórmulas en Excel. Otro punto es debe tener conocimientos básicos de contabilidad, por supuesto, si está en el tema financiero, porque Ujú. parte, digamos, de hacer un modelo financiero está en establecer eh, relaciones y hacer proyecciones de balance, P&G y flujo de caja. Y eso no está, digamos, esta explicación desde cero no está cubierta. Eh, y yo diría que debe tener algún tipo de base estadística, porque las cuantificaciones usan bases estadísticas, debe tener algún tipo de base estadística que obviamente en el programa se cubre y se mejora. Perfecto, profe. La segunda pregunta es, dentro del contenido del curso, ¿existe formación en conceptos financieros duros, tipo valores futuros, valor presente, tasas, etcétera? Tú mencionaste justamente como los diferentes módulos del modelo del programa. Uno de los módulos del programa es conceptos financieros, que se ve básicamente los conceptos de valor del dinero en el tiempo y índices de bondad de los proyectos, que son bases para la toma de decisiones, al tiempo de también el cálculo del WACC, entre otras cosas. En el programa de modelos financieros, por ejemplo, abordamos el análisis financiero, pero no en el contexto de entender, o más bien, en el contexto de entender la razonabilidad de las proyecciones. Y en cada uno de esos modelos, como valoración, presupuestación, obviamente se hacen modelos financieros, pero existe una base conceptual que permita entender cómo, desde el punto de vista de modelos financieros, eh, nos puede ayudar a la cuantificación, pero justamente se da esa base conceptual. O sea que la respuesta ahí es sí. Listo, profe, perfecto. Muchas gracias por las respuestas. Qué pena. Justo Ley de Morphy se fue el internet. Me quedé en que sí, efectivamente deben existir unas bases a nivel de contabilidad, de conceptos básicos financieros. Eh, de ahí no sé si alcanzaron a abordar la siguiente pregunta. Qué pena. Sí, digamos, estamos diciendo justamente que o sea, esto tiene diferentes módulos. Tiene un módulo de Excel, tiene un módulo de modelaje financiero. En el módulo de modelaje financiero se abordan cosas como, por ejemplo, cómo se hace el análisis de incertidumbre. Tiene un modelo de valoración. Ahí vamos a abordar el tema de qué es una valoración, cómo se hace una valoración, cuáles son los conceptos detrás de la valoración. Es decir, cada uno de estos módulos del modelo tiene una parte teórica, pero también una parte práctica a través de Ok, los modelos financieros. clarísimo. Listo. Perfecto. Respecto, digamos que, a ver, para profundizar un poco más en mis preguntas, en mi caso, mi experiencia viene muy desde operaciones, todo lo que tiene que ver con logística, manejo estadístico, data, análisis, tomas de decisiones, etcétera.
pero siempre he estado muy conectado con toda esa parte financiera, pero siendo no financiero, ¿sí? Entonces, siempre como en esos temas de costos, proyecciones de ahorros, justamente la construcción de los presupuestos, eh, pero entonces pues me preocuparía un poco como quedar un poco cojo en conceptos más duros a nivel financiero. ¿Existe alguna guía práctica o algo como para estudiarlo o algo que pueda nivelarlo o Sí, capaz pero con lo hay que... hay una parte de conceptos financieros, eh, que, digamos, van desde lo básico, o sea, hay un módulo donde explicamos los conceptos financieros, que es es un buen momento como para hacer esa nivelación, para poder abordar un Excelente, modelo, digamos, unos modelos más sofisticados. Yo ahí le estoy respondiendo un poco a Sergio. Aquí, por ejemplo, el tema de valoración de empresas se lleva a un nivel de valoración de empresas. Yo, por ejemplo, yo dicto ese módulo, yo hago valoración de empresas y lo llevamos al mejor nivel de cómo se hace las valoraciones. Bien sean las hagan o no, pero que se entiendan cuáles son los supuestos y cuál es la problemática detrás de la valoración. Y así en los diferentes módulos, de tal forma que a través del curso ustedes pueden entender, digamos, las mejores prácticas en finanzas. buenísimo, muchas gracias. Listo, entonces para cerrar, vamos con la pregunta de Dylan. Adelante, Dylan. Muchas gracias, Natalia y profesor William, por el espacio, por la presentación. Mi pregunta va más relacionada hacia la toma de decisiones en cuanto a inversiones basada en los modelos financieros, porque cuando uno, digamos, quiere utilizar los estados financieros y los múltiplos para hacer inversiones, tiene esas variables de entrada que mencionaba el profesor, y para transformar esos datos y tener una construcción como de variables de salida, ¿cuáles deberían ser esos criterios, esas proyecciones o esas, si es como esas variables objetivo a encontrar o analizar para pues tomar decisiones más de inversión? Claro, Dylan, cuando tú tienes, digamos, el objetivo de hacer inversión, una de las cosas que tienes que entender bien, si quieres hacer unas inversiones muy racionales desde el punto de vista financiero, tienes que entender como la problemática de cada uno de los, ¿cómo se llama eso? De cada una de esas empresas. Por eso es que no es tan fácil, digamos, hacer valoraciones en cada uno, digamos, en empresas de diferentes sectores. Y yo, por ejemplo, los analistas que he conocido que hacen recomendaciones de inversión de empresas comisionistas solamente pueden hacer 6 o 7 al tiempo porque tienen un cierto nivel de detalle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, hablemos, por ejemplo, en el sector podríamos hablar del sector de producción de petróleo. Ahí tienes que tener un informe, más bien, una información de cuánto es la expectativa por pozo de producción. Si quieres tener un detalle muy bueno para saber esas curvas de producción, finalmente, cómo se van a dar en el tiempo. Por ejemplo, eso puede ser un driver claro y el otro driver claro es cómo usted proyecta el precio del petróleo. Por ejemplo, si está en el sector de transporte de gas, usted debe tener muy en cuenta dentro del modelo financiero cómo es el efecto regulatorio en las tarifas. Si usted está en el sector, voy a dar otro ejemplo extractivo, si usted está en el sector de carbón, usted debe tener también muy claro cuál es su curva de producción a futuro combinado con el precio del carbón. Digamos así, es decir, cada sector debe tener su propia lógica de construcción de un modelo financiero. Aquí, dentro del curso, principalmente nosotros mostramos es como la lógica
de construcción de modelos financieros de tal forma que tú tengas las herramientas para construir un modelo financiero a partir de la información que entiendas, desmenuces, identifiques y cuantifiques del sector de análisis. Pero cada sector tiene cierta lógica. ¿Sí? Perfecto, profe. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, a todos quienes se conectaron hoy con nosotros, muchas gracias por haber asistido. Les recordamos que quedó en el chat el link a la grabación, quedó también un forms que envió nuestro asesor comercial en caso que quieran también dejar sus datos y poderse inscribir pues a este programa. Eh, Esperamos verlos en las aulas y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Un agradecimiento especial al profe William, también por su tiempo, por su disponibilidad y por todo este conocimiento que nos acaba de compartir. Que tengan una feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, hasta luego. Son muy amables, descansen. Gracias, feliz noche. Gracias.